que no estamos, como bien dices, ni a la mitad del camino de todo este proceso y sigue pasando el tiempo. Para mostrarnos algunos ejemplos que analizaron, ya nos hablabas de uno de los más emblemáticos, de la estafa maestra, pero cuéntanos de algún otro del sexenio actual o del sexenio pasado. Claro, pues el caso más emblemático del sexenio actual es el caso de Segalmex, que es el desvío más grande que se ha documentado en la historia del país. Si en la estafa maestra se desviaron alrededor de 7,000 millones de pesos, en Segalmex fue más del doble. Hasta ahora hemos documentado desvíos de 15,000 millones de pesos. En este caso, encontramos a 21 personas presuntamente involucradas, de las cuales 11 tienen una vinculación a proceso, es decir, un poco más de la mitad. Aún así, tenemos 10 personas presuntamente involucradas, las cuales no han enfrentado un proceso penal ni una sanción administrativa. El avance promedio de este caso es del 24%, sin embargo, hay cosas alarmantes, como el hecho de que Ignacio Valle, quien era el director de este organismo, actualmente sigue siendo servidor público. Entonces, esto nos dice que, al parecer, también en este combate a la corrupción existen personas que son intocables y las cuales no enfrentan ninguna sanción ni administrativa ni penal. Otro de los casos que analizamos, por ejemplo, y que ahorita está muy sonado, es el de la CONADE. En la CONADE documentamos un desvío alrededor de 30 millones de pesos y 14 personas involucradas. De estas, ninguna ha obtenido una sanción en materia penal por los casos de corrupción. Y existen 3 personas vinculadas a proceso, pero no es por un delito en materia de corrupción, es por el delito de desaparición de particulares, porque presuntamente desaparecieron a una persona que recibió moches que después se los iba a entregar a la CONADE. Entonces, esto también nos dice que tanto en el sexenio actual ni la corrupción se ha terminado y tampoco las autoridades están llevando a cabo las tareas suficientes para combatir la impunidad. Diana, reitéranos a cuánto ascienden los montos, ya lo mencionabas, pero repetimos, de dinero y en los casos, bueno, de los 16 casos que ustedes documentaron, ¿y cuántas personas son las que ustedes han documentado que ya estarían involucradas? Es decir, ¿cuál es el balance hasta ahora de la investigación que ustedes han hecho de estos 16 casos? Pues de estos 16 casos localizamos a 224 personas presuntamente involucradas. En total, los desvíos suman más de 26,000 millones de pesos, es decir, una cifra realmente grande, y solo ha habido 8 sentencias condenatorias en materia penal. Esto nos dice que en el 3,77% de los casos ha habido una sentencia penal, es decir, ni el 4%. No es ni siquiera 1 de cada 10 personas denunciadas que obtienen una sentencia. Esto también nos dice que la política para combatir la impunidad ha estado fallando y esto es sistemático. Incluso estas sentencias que se obtuvieron fueron en un caso de corrupción del sexenio pasado. Fue en Operación Zafiro y fueron obtenidas por la Fiscalía de Chihuahua, es decir, fueron en materia local. Las autoridades federales no han emitido ninguna sentencia condenatoria en todos estos casos de corrupción. Y lo alarmante es que la mayoría de estos son del fuero federal. Sí, claro. Es que es de vital importancia investigar qué sucede con los casos de corrupción y que la autoridad demuestre con hechos su compromiso para combatir la impunidad. Por eso es tan importante esto que ustedes llaman el tablero de la impunidad, este trabajo que realizan, porque todos lo podemos consultar y además se va a estar actualizando. Exacto. También uno de los objetivos principales de este proyecto es que la ciudadanía pueda tener alcance directo a qué es lo que está pasando en estos casos emblemáticos de corrupción a nivel nacional y que puedan analizar persona por persona qué es lo que ha pasado en sus procesos penales, y así la ciudadanía, estando informada, también podemos evaluar si es verdad que, como lo repite el gobierno actual, la impunidad ya se ha terminado. Entonces, no solo nos tenemos que quedar con las palabras, sino también con los hechos. Y lamentablemente la evidencia demuestra que hay más palabras que realmente compromisos. Entonces, esta plataforma también es súper amigable con la ciudadanía, incluso explica cuáles son las fases del proceso penal que deben pasar las personas para obtener una sentencia. Entonces, es una herramienta de información para que la ciudadanía estemos siempre al tanto de qué es lo que está haciendo este gobierno y los anteriores para combatir este problema
que siempre nos ha estado pues afectando. afectando. Sí, claro, nos afecta a todos. Exacto. Te agradezco muchísimo, Diana García, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por estos minutos para este espacio. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.